damos la bienvenida al ingeniero Juan Cristóbal Lloret, asambleísta de la provincia de La Suay. Ingeniero Lloret, muy buenos días. ¿Cómo mira el panorama político del país con 16 candidaturas a la presidencia de la República posibles, pero ninguna de ellas, hasta que se cierren los plazos que tiene que seguir el Consejo Nacional Electoral, aún se encuentran en firme? Le damos la bienvenida. Muchas gracias. Un cordial saludo para ustedes en esta mañana, estimado Gustavo, Rosana. Preocupados porque a pocos meses, a pocos días, digamos, de que inicie el proceso de campaña electoral, lamentablemente no existe claridad con respecto a los binomios que pueden participar ya autorizados definitivamente en el proceso electoral y de manera direccionada, como se lo ha venido haciendo en los últimos años, precisamente a nuestro binomio que representa la tendencia progresista con el compañero Andrés Arauz y Carlos Rabascal, aún no ha sido calificado en firme, digámoslo así. Lo cual es evidente que se busca tratar de proscribir, de dilatar, de dilatar sobre todo la organización de nuestra campaña, de nuestro partido, de nuestro movimiento, con la finalidad de poder afectar a la revolución ciudadana dentro de esta lid electoral. Es lamentable y vergonzoso lo que sucede en el Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal Contencioso Electoral, que hasta el día de hoy no tengamos los binomios en firme, ¿no? En lo que respecta a UNES, la opción que han sugerido es la de seguir presionando, haciendo presencia en las afueras del Consejo Nacional Electoral. ¿Consideran ustedes que esa es una medida efectiva para de alguna manera excitar al Consejo Nacional Electoral y sobre todo al Tribunal Contencioso Electoral para que considere ya los casos que se encuentran pendientes? Mire, Gustavo, es la única medida que tenemos, digamos, en el camino. La presión social, creo que para todos es conocido que nuestro binomio de la lista 1 de Centro Democrático, que alberga el paraguas de UNES, representa la primera opción electoral. No lo digo yo, lo dicen todas las encuestas, inclusive las encuestas de los otros binomios o de la oposición, quienes a todas luces evidencia que el binomio Arauz-Rabascal está primero en las opciones electorales. Entonces, lo que se busca en este momento de manera desesperada es tratar de impedir que estemos en la papeleta. Y para lo cual nosotros hemos visto necesario precisamente la activación, la presencia de los ciudadanos, la activación social, porque no solo están afectando los derechos políticos de la organización a participar en la lid electoral, sino también están afectando los derechos de los ciudadanos a elegir con la corriente política, ideológica con la cual se identifica mayormente la población. Eso lo dicen las encuestas, los sondeos de opinión. Entonces, aquí se están afectando derechos. Y si es que no se canalizan adecuadamente a través de los órganos competentes, bueno, pues lo que tendremos seguramente será un detonante social en las calles, lo cual sería lamentable en medio de un escenario político electoral, ¿no? Juan Cristóbal, muy buenos días. ¿Quiénes serían los que están detrás de este intento de dilatación, de este intento de que el binomio Arauz-Rabascal a la final no participe en el proceso electoral? Las instituciones estatales, en este caso el Consejo Nacional Electoral, el Contencioso Electoral, hay otros grupos políticos, ciudadanos. ¿Quiénes serían los que están detrás de estas intenciones que usted manifiesta? Gracias, Rosana. Muy buenos días. Es importante esta reflexión porque nos permite ir un poquito más atrás en el tiempo. Si ustedes recuerdan, vivimos o venimos de un momento complejo, difícil de fractura institucional a raíz de ese momento de transitocracia que vivió el Ecuador a través del Trujillato. ¿Qué es lo que hizo el Trujillato? Quitó a las autoridades que estaban en las diferentes funciones del Estado para poner prácticamente a dedo a quienes puedan ser funcionales a los grupos de poder que hoy gobiernan. Esos grupos de poder, evidentemente direccionados desde el propio Ejecutivo, desde las diferentes ministerios o dependencias del Ejecutivo,
son las que actúan en función de esos intereses, que son intereses políticos, evidentemente, de poder eliminar a quien tiene la primera opción electoral. Esto no solo sucede en el Ecuador, ya lo intentaron hacer en otros países de América Latina, en los cuales las corrientes progresistas, que al final terminaron imponiéndose en las urnas o ganando las elecciones, pasaron también por las dificultades que está pasando la Revolución Ciudadana y nuestro binomio Arauz-Rabascal. Entonces, es evidente que lo que se busca es proscribir a esas organizaciones progresistas porque tienen la primera opción electoral. Y eso son acciones desesperadas al final, porque ponen en evidencia precisamente esa desesperación de los actores políticos, de los actores que hoy están en los espacios de poder con la finalidad de tratar de impedir o de dilatar, porque yo creo que es bastante burda la posibilidad que han planteado de este recurso de apelación, en vista de que el propio Consejo Nacional Electoral ya ha reconocido la calidad del movimiento de compromiso social, y por lo tanto lo que debería hacer el Tribunal Contencioso Electoral es rechazar este tipo de apelaciones. Sin embargo, nos quita tiempo en la organización de la campaña, sin embargo nos limita la posibilidad de poder, desde la línea gráfica, iniciar un proceso de pre-campaña electoral, digámoslo así. Entonces, eso es lo que buscan. Lo que buscan es dilatar, generar incertidumbre, lo cual no es correcto, sobre todo en el ámbito o en el marco de la transparencia con la cual se debe llevar el proceso electoral. En cuanto a su comentario sobre Julio César Trujillo, quisiera darle también una opinión, creo que no una opinión personal de la mayoría de los ecuatorianos, que reconoció el trabajo de Julio César Trujillo, lo aplaudió, con defectos, por supuesto, como en la Contraloría, por ejemplo, lo que está sucediendo en el Consejo Nacional Electoral con las dudas que existen. Julio César Trujillo tuvo el mérito de controlar la cooptación que existía en la mayoría de organismos públicos en el país, y esto no se puede desconocer, más allá de los efectos que pueda haber tenido sobre Unión por la Esperanza y sus intereses, ingeniero Lloret. En todo caso, el Consejo Nacional Electoral ha actuado más bien con lenidad con respecto al señor Andrés Arauz. Recordemos que en su inscripción, y no se ha dado una explicación clara, coherente del por qué, no presentó ni siquiera su cédula de identidad, y hubo información que no reflejaba la situación del señor Arauz, incluso con su situación como inscrito para votar en la legación ecuatoriana en México. Todo eso más bien ha sido bastante flexible con respecto a esta candidatura, dándonos la idea de que se intenta de alguna manera facilitar la participación del señor Arauz. Cierto es que al momento, por la serie de recursos, esto se encuentra aún congelado. Quizá valdría la pena una profundización en estos conceptos que usted ha señalado. Yo respeto su reflexión. Es muy difícil tomarse el nombre de los ciudadanos para decir si un personaje tiene la aceptación o no. Bueno, usted ha dicho que todo el Ecuador ha rechazado. Lo definirá el pueblo, lo definirá el pueblo ecuatoriano. Lo que es evidente, estimado Gustavo, insisto, yo soy muy respetuoso de los criterios que usted pueda tener. Lo que en la realidad o en la práctica se evidencia es que esa fractura institucional es fruto de ese momento grave de transitocracia. Tanto es así que usted tiene una asamblea con el 2% de aceptación, un ejecutivo con el 8% de aceptación, un poder judicial con el 20% de aceptación, una serie de dudas en el ámbito del manejo, sobre todo de la democracia, de las instituciones que representan o que tienen que regir precisamente esos procesos democráticos. Es decir, ha habido en la Contraloría ni se diga, en las diferentes funciones del Estado. No lo digo yo, eso lo dicen los ciudadanos a través de los propios sondeos de opinión, en los cuales la calificación, luego de ese momento de transitocracia, fruto del trujillato, nos han deteriorado las condiciones institucionales del país. No se olvide de esos consejos transitorios que se pusieron a dedo, del Consejo de la Judicatura, con una serie de cuestionamientos con la probidad. No se olvide de las autoridades transitorias que al final se terminaron quedando, como el señor Contralor, el señor Celi. Es decir, hay una serie de dudas con respecto a la actuación del señor Trujillo, pero bueno, quizás ese es un espacio que los ciudadanos al final
lo valorarán con respecto a la actuación buena o no de este señor. A mi modo de ver, no fue una actuación buena. Tanto es así que las consecuencias se viven hoy en este momento en el país. La institucionalidad en el país sin duda es muy importante, ingeniero Lloret, y usted habla sobre ella. Pero ¿cómo entender que su movimiento respete la institucionalidad luego de todo lo que sucedió, la cooptación de la cual hemos hablado durante la última década y lo que está sucediendo ahora, utilizando influencias de carácter político con expresidentes que han estado fundamentalmente en la línea del socialismo del siglo XXI, intentando desconocer la institucionalidad del sistema judicial ecuatoriano con excitativas a la Interpol para que interfiera y no ejecute lo que la máxima autoridad judicial en Ecuador ha determinado con respecto a las personas que fueron encontradas culpables en el juicio Sobornos 2012-2016? Bueno, insisto, esa es su apreciación. Yo tengo una apreciación distinta. Precisamente estos espacios nos dan la posibilidad de poder contrastar esas ideas y ese pensamiento. Yo creo que en el caso Sobornos no hubo una actuación oportuna o proba. Precisamente sobre eso estamos hablando, de la cooptación del poder político sobre las estructuras institucionales, sobre la justicia. Tanto es así que en el caso Bochornos, como yo lo llamo, se le juzga al expresidente Rafael Correa a través del influjo psíquico para poder generar una organización delictiva. O sea, a mí me queda una serie de dudas con respecto a la actuación de determinados jueces. No podemos decir o poner a todos en el mismo saco, eso sería equivocado. Pero tanto es así que instituciones internacionales como la Interpol ha hecho caso omiso a las sentencias dadas precisamente por ese tipo de autoridades, porque detrás existe un claro señalamiento de carácter político, de persecución política hacia una corriente progresista, como usted bien la reconoce, como es la corriente de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, llegará el momento... Transitar a otros temas, no quisiéramos quedarnos allí, ingeniero Lloret, pero dígame usted como legislador ecuatoriano, ¿le parece bien que la Interpol, siendo una entidad de la policía, es decir, una entidad no deliberante, pues la policía, el ejército, las fuerzas del orden no son deliberantes en ningún país, tampoco a nivel internacional, esté actuando de esta manera, con criterio propio, en un tema en el cual debería acoger y apoyar además las decisiones del máximo organismo de justicia, no solo de Ecuador, de cualquier país? Fíjese usted lo que nos está planteando. ¿Le parece a usted que un expresidente de un país como el Ecuador tiene la capacidad para coartar a una institución de carácter internacional? Es decir, ahora resulta que la Interpol también es correísta. Entonces, yo creo que por su propio peso, yo le hablo de las actuaciones de si la Interpol tiene o no esta posibilidad de ser deliberante y de, en definitiva, realizar juicios de valor sobre decisiones que ha tomado un máximo organismo de justicia en cualquier país. Dejemos el caso de Ecuador de lado. ¿Es esa la función de la Interpol? Le pregunto a usted como legislador. Lo que usted sugiere, y lo sugirió hace un momento en su comentario, de que el correísmo tiene tanta incidencia y tanta relevancia que tenemos la capacidad de intervenir en un órgano como es la Interpol. No he dicho eso, no ponga palabras que no he dicho, ingeniero Lloret. Lo que le he dicho es si le parece a usted bien los procedimientos. El hecho de que se emitan cartas, que se trate de influir en la entidad. Eso es lo que he dicho. Bueno, no he dicho que esté dominando la Interpol, ni mucho menos, en ningún momento. Quizás, Juan Cristóbal, el hecho de que varios presidentes o expresidentes de distintos países se junten y emitan un comunicado, sin duda alguna, tiene una intención de influir en las decisiones de un organismo como la Interpol, cuando efectivamente la Interpol lo que debe hacer es respetar las decisiones que ya se han tomado a través de órganos competentes al interior de los países. La pregunta creo que es clara, es decir, si es que puede ser dirimente, digamos así, un órgano como la Interpol respecto de sentencias que ya están en firme. La respuesta concreta que quisiera escuchar de usted, ingeniero Lloret, es si considera usted que está bien que la Interpol sea deliberante en estos temas. Eso muy concretamente.
Bueno, es evidente, yo le voy a responder en función de algunos criterios, de algunas reflexiones, porque este tema no es menor tal como lo han planteado ustedes. Bueno, es evidente que en el Ecuador existe un estado de persecución hacia una corriente política o ideológica que se lo evidencia a través de una serie de actuaciones que se han dado a la luz pública. Y es un hecho también que la Interpol en su momento, previo a poder ejecutar una difusión roja o parte de los acuerdos que han sido reconocidos por distintos países, por supuesto que tiene que hacer una valoración, pues es lo lógico que se pueda hacer una valoración de los documentos del pedido emanado desde un Estado a través de su órgano judicial. Y luego de esa valoración, la Interpol, en el caso del Ecuador, en 3 ocasiones, no es solo en una, en 3 ocasiones ha definido que no es correcto lo que está sucediendo en nuestro país. Y no lo decimos solo nosotros, vayan y revisen las diferentes recomendaciones que existen hacia el propio Estado ecuatoriano con respecto a los procesos que se están viviendo desde el ámbito judicial, desde el ámbito electoral. Ustedes van a ver una serie de comunicados de la propia CIDH en el cual hay incluso llamados de atención al Estado ecuatoriano por lo que está sucediendo precisamente. Insisto, esto no es solo del Ecuador. Ya sucedió lo mismo en Bolivia, sucedió lo mismo en Argentina, sucedió lo mismo en Brasil, que le impidieron inclusive al propio Lula ser candidato. Lo que resulta al final de todos estos escenarios es que las corrientes progresistas terminan triunfando sobre esas capacidades que han logrado coaptar a través del poder político, sobre todo en el ámbito judicial y en el ámbito electoral. Al final el pueblo ecuatoriano, el mandante, el soberano, se ha impuesto precisamente reconociendo la valía de esos procesos progresistas. Tanto es así que el triunfo de Evo en Bolivia, tanto es así que lo que sucedió en México, tanto es así el triunfo también triunfo de Evo en se refiere usted en Argentina, Bolivia? lo que está sucediendo en Chile. ¿A qué triunfo de Evo se refiere usted en Bolivia? Al triunfo de Arce, que representa precisamente el triunfo de Arce, de Evo Morales en Bolivia, Evo, estimado Gustavo, porque es de conocimiento público. Mire, una cosa más, creo que está de más preguntarle. Usted seguramente está de acuerdo con lo que ha insinuado el señor Arauz como precandidato, en que una de sus intenciones es la que jueces independientes, ha dicho él, vuelvan a juzgar la situación del expresidente Rafael Correa. Bueno, en este caso, las acciones que quedan pendientes, ¿de cuál de todos los juicios estamos hablando? Estamos hablando de 30 y pico, de 35, 36 juicios o procesos políticos. Claro, lo lógico es que jueces independientes lleven adelante los procesos sin la mínima injerencia de ninguna autoridad o del poder político. Eso es lo lógico. En democracia, del cual usted cuando exista una justicia independiente, eso debería suceder. Pero el gobierno del cual usted fue parte y del partido, movimientos de los cuales usted es parte actualmente, ingeniero Lloret, ¿tuvieron o permitieron que en el Ecuador existan jueces independientes? Pero por supuesto, si esa es una garantía que está consagrada en la propia Constitución, en las leyes de la República, no se puede ingerir en el ámbito judicial. ¿Está usted viviendo, con todo el respeto, ingeniero Lloret, en el Ecuador y sabe lo que ha pasado en la última década en materia de justicia? Perdóneme, esa pregunta es por demás ofensiva, estimado Gustavo. Yo sé que usted tiene una animadversión hacia nuestro proyecto político. Le escuchamos unos conceptos que realmente no cuadran con la realidad. Déjeme responderla, por supuesto. Usted me está planteando una pregunta. Mire, yo sé que su pensamiento, su línea editorial, o como lo quiera llamar usted, ha sido totalmente opuesta hacia la Revolución Ciudadana, y eso no es una novedad. Ha sido opuesta hacia la corrupción, ingeniero Lloret, hacia la corrupción. Pero tampoco le vamos a permitir ese tipo de groserías, Gustavo. Por supuesto, yo vivo en el Ecuador, reconozco que pudimos haber cometido algunos errores en el proceso de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, tampoco se puede decir que todo lo que ha vivido el Ecuador estuvo mal o como lo están planteando algunos medios de comunicación. Bueno, hablemos entonces con matices, ingeniero Lloret, hablemos con matices. De insinuaciones, estimado Gustavo, con el mayor de los respetos lo digo.
Pero más allá de quizás su Juan corriente política, que yo la Cristóbal, respeto, pero pero no la Juan comparto. Cristóbal, Como no la quizás comparto, vale la pena recordar que incluso hubo durante la gestión de la Revolución Ciudadana veedurías internacionales que dieron cuenta de que la justicia efectivamente no era independiente en nuestro país. O sea, no solamente es una mirada al interior, una mirada de ciertos grupos o de ciertos espacios. Hubo veedurías internacionales. Recordemos la propia veeduría del juez Garzón, por ejemplo, que ya hizo en ese momento, en el año 2012-2013, una serie de recomendaciones respecto de cómo operaba la justicia aquí en el país. bueno, pues en todo caso habría que revisar qué es lo que establecieron ese tipo de observaciones. Sin embargo, no se puede señalar, como se lo está planteando, de que en el Ecuador, en la década de la Revolución Ciudadana, no hubo una justicia independiente. Eso lo tendrán que valorar precisamente los ciudadanos en un momento determinado. Yo sí le puedo decir que la confianza en las diferentes instituciones del Estado, en la propia época de la Revolución Ciudadana, les guste o no les guste a ustedes, a Gustavo, era totalmente distinta. Había confianza institucional, el nivel de aceptación y de credibilidad de las diferentes instituciones del Estado, en la función judicial, en la función ejecutiva, en la función legislativa, en la función que ejerce la democracia, eran totalmente distintas al escenario que hoy tenemos luego, insisto, del Trujillato y luego de esta consulta popular, que también tenía una serie de cuestionamientos. No se olviden los cuestionamientos que había a la consulta popular. Entonces, al final, el pueblo ecuatoriano, el ciudadano, se la trasladará en el ámbito electoral a través del proceso democrático como son las elecciones. Ingeniero Lloret, permítame hacer una brevísima pausa para despedir y agradecer a los televidentes de Academia TV. Hasta esta hora va nuestro enlace. Continuamos, sin embargo, hablando a través de la frecuencia de Antena 1 y sus diversas plataformas. ¿Cuál es su opinión, ingeniero Lloret, y cuál es su criterio sobre cómo en la Asamblea se ha tratado el tema de la ley de extinción de dominio y va finalmente esta a ser aprobada? Sí, bueno, este es un nuevo proyecto de ley que ha llegado a la Asamblea Nacional. Este es un proyecto mucho más completo, digamos, en términos legislativos, acorde a un marco constitucional. Tenemos ya un informe para segundo debate. Es un proyecto que contiene ya 74 artículos, que lo que busca es precisamente regular esta figura de la ley de extinción de dominio que va precisamente sobre los bienes de las personas de origen ilícito, injustificado y cuyo destino tiene que, luego de un proceso, ir a favor del Estado. Entonces, en este cuerpo normativo ya existe una serie de regulaciones, una serie de normativas que nos permiten inclusive determinar etapas que no existían en una iniciativa de ley que se presentó anteriormente. Ya se habla de una etapa preprocesal en la cual la investigación tiene que ir a nivel de la Fiscalía General del Estado, y en una etapa procesal o en una etapa de juicio está a cargo del juez la competencia de la extinción de dominio. Se establecen ya algunas fases, como les decía, la etapa preprocesal, la etapa procesal, también en el ámbito del destino de esos bienes que puedan ser recuperados fruto de la corrupción. También ya se establece mecanismos o un ente rector para que administre esos bienes y no se deterioren, y que esos bienes luego de un proceso puedan ser rematados, vendidos, y esos recursos también ya se establece un destino. Esos recursos dentro del proyecto de ley cuenta de la cuenta única del Tesoro y irán destinados para los sectores como la salud y la educación por mandato constitucional. Entonces yo creo que este es un mejor proyecto que ojalá se lo pueda aprobar ya en la Asamblea Nacional, y que busque también un escenario positivo para combatir precisamente delitos conexos a la corrupción, y sobre todo que nos permita recuperar ese dinero
en favor del Estado, en favor de la educación y en favor de la salud, ¿no? En otro tema de actualidad, ingeniero Lloret, ¿cómo mira usted esta discusión o debate, si se lo puede llamar así, que evidentemente no ha progresado con respecto a la revisión del salario mínimo en Ecuador? Bueno, esa es parte de las propuestas que se han llevado adelante. Entiendo que usted se refiere a la Comisión renta básica Nacional de Salarios, Comisión Nacional de Salarios, que tiene que definir en estos días el salario mínimo vital para el 2021. Bueno, ahí existe una visión desde el gobierno nacional en el sentido de que no se debería revisar los salarios. Yo tengo ahí otra visión y van desde el punto de vista inclusive macroeconómico. ¿Qué es lo que ha sucedido en el Ecuador, Gustavo? En estos últimos años, lo que ha hecho el gobierno nacional y la propia asamblea, porque también es corresponsable, es reducir el dinero, reducir el salario tanto de los funcionarios públicos como de los sectores privados. En la ley humanitaria, entre comillas, humanitaria, se permite la reducción de hasta el 50% de la jornada laboral. Eso significa que se puede reducir el 50% del salario. Y a través de un decreto ejecutivo se permite también el 30% de reducción de los salarios en los funcionarios públicos. ¿Qué ha ocasionado esto? En términos macroeconómicos me refiero. Usted tiene menos dinero al final de cada mes en sus bolsillos. Cuando usted tiene menos dinero al final de cada mes en su bolsillo, lo que ocasiona es que empiece a demandar menos productos. Si usted demanda menos productos, cae la demanda. Si cae la demanda, cae la producción. Si cae la producción, cae el empleo. Si cae el empleo y la producción, cae el pago de tributos e impuestos. Por lo tanto, el Estado tiene menos dinero para invertir en salud, en educación. Entonces, ¿qué está de por medio? Está de por medio un proceso recesivo en el Ecuador al cual nos ha inducido este gobierno y las políticas neoliberales fondomonetaristas que se han implementado. ¿Cómo se rompe ese círculo perverso? Precisamente inyectando dinero en recuperando la capacidad de consumo. Es decir, los ciudadanos tienen, o los empleados, los trabajadores, tienen que volver a tener esos recursos en su bolsillo, porque en el momento en el cual vuelven a recibir su salario íntegro, su salario completo, digámoslo así, empiezan a demandar bienes y servicios, lo cual genera una reactivación en los mercados, porque detrás de ese ingreso hay una cadena de pagos que está detrás. Por lo tanto, lo lógico cuando existe este tipo de ciclos recesivos en las economías, es necesario que se pueda llevar adelante medidas contracíclicas. Una de las medidas contracíclicas que se debería revisar, plantear, precisamente es recuperar ese ingreso en favor de la clase trabajadora, obrera del país. Por lo tanto, habría que revisar el tema de los salarios en la medida en la cual nos ayude, sea un incentivo para poder romper precisamente ese círculo al cual nos ha llevado este gobierno. Revisar al alza, entendería que es lo que usted sugiere. Primero, lo primero que se tiene que recuperar es el ingreso completo. Resulta que un trabajador, como lo redujeron la jornada laboral, ganaba $400, hoy resulta que trabaja la mitad de su tiempo y cobra $180 porque le descuentan también la seguridad social. Entonces, lo primero que se necesita en el Ecuador es recuperar el ingreso para los ciudadanos, para los ecuatorianos, tanto en el sector público como en el sector privado. Y por supuesto habrá que revisar la tabla de ingresos y por supuesto el ingreso o el salario mínimo vital. Por lo tanto, sí es necesario una serie de medidas, no es solo la única que se puede aplicar, hay una serie de medidas contracíclicas que nos pueden ayudar en la economía. No lo digo yo, ustedes lo revisan en otras economías del mundo. Algunos son muy cercanos a lo que sucede en la economía norteamericana, pues revisen lo que sucedió en la economía norteamericana. En medio de la pandemia, de un estado de excepción, lo que hicieron es coger las reservas federales, $400 mil millones, e inyectarlos en el gasto corriente, en el gasto de inversión, como una forma de dinamizar la economía norteamericana. Bueno, pues entonces, en el caso del Ecuador se debería buscar una serie de mecanismos similares que nos permitan llevar adelante un objetivo común.
El objetivo común es romper ese ciclo recesivo en la economía a través de la inyección de recursos, a través de la inyección de dinero en la economía, a través de los dos motores que tiene la economía, Gustavo. El motor de lo público, en el cual se redujo la inversión de 15.000 millones de dólares a menos de 7.000 millones de dólares, por lo tanto este motor está parado, y el otro motor que tenemos en la economía es el motor de lo privado. Es decir, luego de una pandemia, luego de una serie de confinamientos que se llevó adelante en el Ecuador, este motor necesitamos también encenderlo. Para encenderlo se necesita una serie de políticas adicionales, entre las cuales está la inyección de nuevos recursos, de recursos frescos a través de líneas de crédito, pero no líneas de crédito a tasas de interés del 28%, lo cual se resulta en un momento determinado impagable, inviable para que este motor se pueda volver a encender. Entonces, lo importante es poder encender los dos motores de la economía, lo público y lo privado, para que empiecen a caminar de la mano. Y se necesita una serie de políticas contracíclicas a nivel económico, macroeconómico. En cuanto a lo público, persiste todavía la reducción de horarios y sueldos, ya no en los más altos niveles, pues los restauró el presidente de la República. ¿Cree usted, legislador Lloré, y ya para ir cerrando este diálogo, que debería revertirse la decisión que se tomó en el gobierno anterior de sacar a los obreros públicos del Código del Trabajo? Mire, hay una serie de medidas que se pueden aplicar cuando tenemos este escenario complejo a nivel económico. A decir del propio Fondo Monetario Internacional, recién en el año 2025 se prevé crecimiento económico con la receta que está implementada. En el momento en el cual nosotros esperamos tener crecimiento económico en 5 años, estamos de alguna u otra forma complicando aún más la situación económica. La única forma de poder generar reducción, yo no entiendo otro mecanismo, la única forma de poder reducir el gasto público, el gasto corriente público, es con crecimiento económico. Cuando una economía crece, el costo promedio, digamos, de mantener ese aparato burocrático a nivel económico, sobre todo el aparato estatal. No hay otro mecanismo, no hay otra forma. Entonces, la receta que están implementando, sobre todo cuando se tienen que garantizar derechos en el ámbito de la salud, en la educación gratuita, lo cual está consagrado en nuestro marco constitucional. Lo que hacen en este momento las autoridades del Estado es tratar de reducir el tamaño del Estado. Algunos dirán que es positivo, pero detrás de esa reducción de los salarios en los funcionarios públicos existe una cadena de pagos que está detrás, que es parte de la reactivación económica que se necesita precisamente en momentos de crisis. Eso lo hacen otras economías incrementan el gasto público. Aquí en el Ecuador se hace totalmente lo contrario. No nos ha respondido, ingeniero Lloret, si los obreros públicos deberían volver a ser protegidos por el Código del Trabajo, decisión en contrario que lo tomó el gobierno de Rafael Correa. Bueno, existe un tratamiento que se está dando en la Asamblea Nacional precisamente para tratar de juntar, de homologar tanto en el sector público como en el sector privado un nuevo código de trabajo. Y precisamente ahí se podrá o se tendrá que determinar cuáles son ese nuevo marco jurídico que puede regir para los trabajadores del país, tanto obreros como trabajadores, funcionarios públicos, y también en el ámbito del sector privado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Se plantea un nuevo código orgánico integral que pueda aglutinar a toda la norma laboral que permita generar una armonía dentro de los procesos laborales en el país, ¿no? Bien, antes del cierre y para culminar, ingeniero Lloré, entiendo que su candidatura está en firme para la reelección como legislador en la provincia de La Suay, que le acompañan Andrea González, Manuel Alvarado, Valeria Gómez, Renzo Gutiérrez. ¿Es esto correcto? Sí, Gustavo, hemos logrado articular una lista que pueda tener primero una representación provincial. Gracias por la pregunta, porque nos permite dar a conocer algunos aspectos positivos de la lista.
Primero, hay una renovación evidente en nuestras filas. La edad promedio de nuestra lista es de 42 años, es decir, quizás es de las listas más jóvenes que existen en la actualidad en la lid electoral en el ámbito local. Segundo, tiene una representación de toda la provincia. Tenemos representación por las cuencas hidrográficas, la cuenca del Jugones con el compañero Renzo Gutiérrez de Camilo Ponce Enríquez. Tenemos la cuenca de Santa Bárbara con Valeria Gómez, que es oriunda del Cantón Gualaceo, y también de Cristian Rivera de Paute, que también es alterno de la compañera. Creo que hay una lista que conjuga experiencia, porque tenemos al compañero Manuel Alvarado, que ha sido parte también de procesos o leads electorales, pero también ha estado administrando lo público como presidente del GAT parroquial. Tenemos a profesores universitarios, como la compañera Mabel Méndez, a compañeros que son parte también de organizaciones gremiales, como el compañero Freddy Barros, que es vicepresidente de la Federación de Artesanos de la SUAY. Es decir, tiene una serie de atributos que nos permite mostrar primero una lista renovada. Los nombres que usted ha dado no son los que constaban como principales. ¿Está hablando usted de los suplentes, quizá, con esos nombres adicionales que ha señalado? Sí, nuestra lista tiene 10 nombres con igual valía, cada uno de ellos 5 suplentes y 5 alternos, y 5 candidatos principales. Yo lo que estoy tratando es de resaltar precisamente la valía de nuestra lista con los ámbitos y los aspectos que les acabo de relatar. Una lista nueva, joven, renovada, con una lista de gente trabajadora, honesta, que es fundamental. Ustedes no van a encontrar ninguna denuncia en contra de nuestros compañeros candidatos en ninguna de las páginas de la Función Judicial ni Fiscalía General del Estado. Es decir, hay una serie de atributos importantes en esta lista que hemos logrado. Ingeniero Lloret, el tiempo se nos agota. Hay algunas preguntas que desde el público han pedido hacerle a usted. Vamos a tener el tiempo solamente para pasarle una. ¿Qué ha hecho usted a favor de la provincia en relación con el centralismo y la falta de recursos para el ASUAY? Bueno, hemos dado una serie de luchas. Esa es una de las principales o de los principales ejes en los cuales me he desenvuelto. Tanto es así que le llevamos a juicio político al exministro Pérez Torres. Usted recordará, Gustavo, que a través de la imposición, digamos, del exministro de Cultura, se logró reducir inclusive los recursos para la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY, quedándose más del 51 cursos en contra de lo que establece la ley y los reglamentos en Quito. Por eso lo llevamos, y yo fui uno de los proponentes del juicio político a un ministro de Estado. Lo interpelamos en el Pleno de la Asamblea Nacional. Valdría ver cómo votaron los diferentes asambleístas de las diferentes bancadas que hoy están optando también por captar el voto del electorado local. Igual, en los otros ámbitos, tanto en el ámbito de obras públicas, hemos estado siempre vigilantes y pendientes a través de oficios, cartas para que se atienda la vialidad de la SUAY. En el ámbito de la salud, no puede ser posible que se plantee en medio de una pandemia, se plantee la reducción de los distritos de salud conforme lo que estableció un modelo de la ex Emplades. Precisamente también hemos sido objeto de esa voz firme dentro de la Asamblea Nacional para evitar que se den esos graves retrocesos. Es decir, hay una serie de procesos que yo les podría relatar y es más, ustedes pueden acceder a nuestra página web, que es www.jyoret.com, en el cual se puede establecer un detalle pormenorizado de todas las actuaciones dentro de la Asamblea Nacional, precisamente para que sean los ciudadanos los que juzguen al final del día, ¿no? Gracias, ingeniero. Nos falta tiempo para el tema al cual nos invitó Gustavo. Así es, hemos hablado de algunas cosas valiosas, sin embargo, ingeniero Lloret. Le agradecemos por su presencia. Han sido declaraciones del ingeniero Juan Cristóbal Lloret, actual legislador.